Pues nuestro tema de hoy es mutación en ciberseguridad, cómo identificar los cambios en riesgo en escenarios dinámicos como en el actual. Así es que, Edison, te dejo los micrófonos. Muchas gracias por asistir. Hola, muchas gracias, Erika. Señores, muchas gracias entonces por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Les hablo desde São Paulo, Brasil. Yo soy ingeniero de formación. Estoy basado aquí en la ciudad de São Paulo. Estoy con SonicWall hace ya van como 10 años. Y tengo ahí entonces 10 años de experiencia en esta área de seguridad. Más que nada empezó esta charla pidiéndoles disculpas, mil perdones por errores o palabras que me salgan mal en español, porque no es mi lengua madre. Entonces, anticipadamente ya empezó eso, les pidiendo miles de perdones, ¿ok? Ok, bien. Entonces, para que conozcan muy rápidamente un poco de mí, yo soy ingeniero de formación. Estoy en esta área de tecnología de la información. Ya me llaman como 30 años. Empecé como muchos que están ahí con mi edad en el área de networking. Entonces pasé por todo este cambio de networking que empezó en fines de los años 90. Pasé por el cambio y donde empezó entonces el tema de redes de computadoras, y cambié entonces después de eso a redes de acceso. Entonces trabajé por muchísimo tiempo con el tema de Internet, cuando empezó la Internet, desde las redes dial-up hasta las redes de ancho largo de banda. Entonces, con 3G, 2G, 4G, con cable, con todo ese tipo de tecnología. Entonces, y después de eso cambié al mundo de voz sobre IP. Y finalmente en 2011 cambié a seguridad, que desde mi punto de vista es el tema donde vemos el paraguas de todo. Entonces tenemos toda la tecnología de información y por arriba de eso tenemos entonces el paraguas de seguridad que entrega de manera sencilla y segura los servicios, todos los servicios de TI que nosotros estamos acostumbrados a entregar a nuestros usuarios y clientes, ¿ok? Una pregunta que me llega casi todos los días y que es el tema de esta presentación, es cómo nosotros podemos identificar las necesidades del cliente mientras observamos que el ambiente donde estamos cambia básicamente todos los días, es extremadamente dinámico. Okay, ¿cómo nosotros podemos adaptar nuestras necesidades y nuestras necesidades de soluciones a todas las demandas que nos llegan en este ambiente tan dinámico? Okay. Eso me llega básicamente todos los días, porque cada cliente es un cliente con una necesidad distinta, diferente. Las empresas tienen sus visiones y evalúan todo el escenario de manera distinta. Entonces, ¿cómo nosotros adaptamos estas demandas que salen desde dos lados de la necesidad del usuario final y de las soluciones que tenemos? ¿Cómo adaptamos eso todo y entregamos entonces una solución adecuada a cada escenario? ¿Ok? La primera cosa que veo entonces, y nosotros estamos viviendo eso. Ya es increíble eso, ya estamos hace 2 años en este tema de la pandemia. Y lo que pasó con la pandemia es que se aceleró un proceso que ya estaba en trámite, ¿ok? Entonces, la necesidad de trabajo remoto no importa desde dónde la persona esté trabajando,
se acentuó desde el punto de vista de la pandemia, ¿ok? A medida que se evolucionaron estas demandas, evolucionaron igual las situaciones de trabajo y las demandas de tecnologías y servicios que posibiliten, que entreguen a los usuarios una manera de entregar su trabajo a sus empresas de manera efectiva y más que nada segura, ¿ok? Y entonces en ese escenario vemos que se presentó a las empresas dos situaciones muy distintas. Primero, cómo mantener rápidamente la operación de la empresa, cómo mantener los servicios entregados a sus clientes en un escenario donde las personas ya no están más cerca de los recursos que necesitan para entregar sus servicios, sus trabajos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la empresa puede entregar sus plataformas de servicio a sus empleados para que eso entreguen a sus clientes los servicios que estos esperan? ¿Ok? Este es el primer punto. Para encontrar una solución a este punto, las empresas básicamente en los 2-3 primeros meses de la pandemia trabajaron muy fuertemente en conectividad remota, simplemente. Conectaron, pegaron sus usuarios remotos a sus redes. En este momento, la necesidad era mantener la operación de la empresa. Eso estaba muy claro en aquel momento. Entonces, empresa de todos los ramos de actividad de TI apoyaron a sus clientes para que este objetivo fuera alcanzado. ¿Okay? A la medida que este primer problema fue resuelto, y básicamente cómo lo entregaron a través de la VPN, ¿verdad? A la medida que entregamos este punto, las empresas entonces se encontraron con un nuevo problema y ahí tal vez más difícil de manejar, que es básicamente que el control que la empresa tenía y por supuesto a través de este control la seguridad que entregaban a sus usuarios se cortó, se perdió, ¿ok? Porque básicamente los usuarios que estaban todos confinados en un ambiente controlado de la empresa. ¿Controlado de qué manera? A través de sus controles de seguridad. Los productos y servicios tradicionales que nosotros ya estamos habituados, ya conocemos muy fácilmente. Los nombres de esos productos son muy conocidos en el mercado. Son los famosos faros, los famosos filtrados de contenido. Eso todo ya no estaba más, porque ¿cómo entregar este nivel de seguridad a los clientes que ya no está más bajo los perímetros que la empresa había montado, construido por años y años de trabajo? Porque nosotros sabemos cuán difícil es eso, ¿ok? Entonces, en este momento, las empresas se dieron cuenta que su fuerza de trabajo estaba afuera de estos perímetros. Si están afuera de estos perímetros, ¿cómo hacemos entonces para entregar a los clientes de la red, que serán sus empleados, la seguridad que eso demandan para que entreguen sus trabajos a la empresa de manera eficiente y bajo la seguridad mínima que se requiere, ¿verdad? Y además de eso, se incluyó al escenario de la empresa miles de redes. Mira, si tú, por ejemplo, tomas una empresa pequeña que tiene como 10 empleados que estén trabajando remotamente, a la medida que entregamos a estos usuarios conectividad VPN hacia la red de la empresa, estamos en este momento, agregamos 10 nuevas redes de datos a la red de la corporación. Las redes de estos empleados, no importa si están trabajando desde una cafetería, si están trabajando desde su oficina doméstica a casa, no es diferente. Tenemos 10 redes diferentes conectadas a la red de la empresa. Y por supuesto, toda la vulnerabilidad, todos los problemas que estas redes naturalmente tienen,
están en este momento conectadas a la red corporativa. Todos los problemas entonces de estas 10 redes están en la red corporativa. Tenemos entonces 10 redes más que manejar. Pero, ¿cómo manejamos eso si estamos hablando de redes que no están bajo el control de la empresa? Como por ejemplo decir al empleado qué hacer en su red doméstica. No es posible eso. Y muchas de las veces incluso la propia persona no tiene control sobre su red doméstica porque, por supuesto, contrata estos servicios de conectividad hacia la Internet de sus proveedores de servicios locales, de sus operadoras de servicios de Internet locales. Entonces tenemos miles de problemas que a través de la búsqueda de la solución del primer problema, que era conectar a los usuarios a la red de la empresa, al final tenemos ahí muchísimos otros problemas que tratar. ¿Okay? Entonces ahí está un problema que las empresas tienen que ahora tratar y estamos ahí. Entonces yo que estoy en este ramo de seguridad, básicamente todo lo que hemos hecho el último año o por los últimos 12 meses es tratar de este tema, de empresas que estaban estabilizadas en sus redes, sus recursos de servicios de TI estaban básicamente construidos y de un día para el otro, entonces se presentó este ambiente totalmente nocivo a su red, a su seguridad, a sus prestaciones de servicios, sea para los clientes internos que son sus empleados, sea sus clientes externos que igual dependen de esos servicios que la empresa presta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto que tenemos que evaluar en eso? Tenemos entonces que buscar informaciones para que para cada uno de estos clientes distintos, basado en sus escenarios diferentes, porque cada cliente es un cliente, cada persona tiene una demanda diferente. Tenemos entonces que buscar informaciones para, de manera sencilla y muy eficiente, entregar a estos clientes una solución adecuada. ¿Ok? ¿Y dónde buscamos las informaciones? Bueno, en este mercado de seguridad, además que vender servicios y productos, las empresas igual nos entregan información, porque es con base en esta información que se apoyan las ofertas de servicios de todas las empresas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si miramos en mi caso, yo soy un ingeniero que trabaja por SonicWall. ¿Cómo nosotros buscamos informaciones? Bueno, existe una estructura montada de SonicWall donde se monitorea eventos de seguridad de todos los tipos por todo el mundo. Con estos puntos que están distribuidos mundialmente, nosotros monitoreamos los perfiles de tráfico, nosotros monitoreamos las amenazas, nosotros monitoreamos la cantidad de los eventos, de manera que sepamos anticipadamente cómo se está movimentando este tipo de amenaza por todo el mundo, de manera que, por ejemplo, si identificamos una amenaza que empezó a crecer en volumen en Japón, por ejemplo, ya estamos ahí entonces tratando de monitorear eso a la medida que el mundo despierta, y ahí entonces podemos prevenir estas amenazas en las otras partes del mundo que están despertando después que, por ejemplo, como mencioné, Japón. Entonces, acumulamos esta información y bajo esta información montamos entonces nuestras estrategias de seguridad. Y esta información es compartida. Entonces, por supuesto, estoy utilizando acá el ejemplo de SonicWall, pero todas las empresas de seguridad hacen cosas muy parecidas, porque estas empresas tienen que recolectar informaciones, acumular esta información y entonces darle a la utilización más sencilla de todo eso. Es el famoso Big Data. Entonces, cuanto más informaciones acumulamos, más podemos entregar a los clientes un
un escenario que se pueda tomar como referencia. Y claro, en nuestro caso utilizamos igual esta información en nuestro producto para que nuestras ofertas sean sencillas al punto de mitigar los problemas que el cliente tenga en su red, ¿ok? Entonces, si tomamos, por ejemplo, mira aquí este ejemplo de ejemplos de malware que recolectamos por día. Son como 140, 150,000 eventos por día que recolectamos y acumulamos en la base de datos, ¿ok? Si hacemos una cuenta ahí, buscamos cuántos son por día o por hora, mira la cantidad de eventos que estamos viendo por el mundo. ¿Y cómo acumulamos eso? Bueno, por supuesto tenemos, es esta cantidad de sensores que tenemos distribuidos por el mundo, es que nos permite acumular este volumen de informaciones. Entonces, estamos básicamente en casi todos los países del mundo acumulando esta información y operando básicamente sin parar, 24/7 por 365 días el año. Entonces, eso es un servicio non-stop, no puede parar, porque nosotros no podemos parar porque aquello que generan las amenazas no para, ¿ok? Entonces, desde este punto de vista, acumulamos la información. Pero, ¿qué hacer entonces con esta información? Bueno, tenemos entonces que consolidar esta información y entregarla al cliente, a nuestra audiencia de clientes y profesionales que envasan sus trabajos en esta información. Tenemos que de alguna manera entregarles una información sencilla y que se pueda comprender. Entonces, mira, basados en la información que recolectamos en el 2020, vemos ahí, entonces tenemos condiciones de entregar ahí, empezamos a entregar un volumen de información muy interesante. Entonces, mira, estamos aquí, el primer punto que es bastante interesante es que disminuyó básicamente a la mitad el volumen de malware ataques de malware que se fueron. ¿Por qué eso? Bueno, básicamente porque muchos de los ataques disminuyeron porque las máquinas ya no están más atrás de los famosos faros. Entonces, los mismos equipos que monitorean eso ya no están más viendo ese tipo de ataque porque los usuarios ya no están más atrás allí. Entonces, disminuyó este volumen de ataque. Pero eso no significa que no existen más de estos ataques, que no tenemos que prestar atención en eso. Muy por contrario, porque a la medida que salió de los puntos de monitoreo tradicionales, eso cambió a los puntos que no tienen monitoreo. Están en la máquina de los usuarios, que están a casa, que están en la cafetería. O sea, entonces cambió el punto donde se ejecutan los ataques, que sería al final, serían la máquina de los usuarios. Mira que la cantidad de amenazas que llegan a través de tráfico cifrado aumentó. Entonces, esa es una tendencia que ya lleva como una década. Entonces, eso sigue porque básicamente la Internet está casi toda cifrada. Entonces, es natural que todo el tráfico, incluso de amenaza, esté igual cifrado. Y por supuesto, si está cifrado, es muchísimo más difícil para las herramientas de seguridad que detecten este tipo de amenaza. Entonces, siempre va a crecer eso porque es un canal de transferencia de amenaza más seguro desde el punto de vista de los atacantes, de aquellos que transmiten las amenazas, porque no se puede detectarlas. Entonces, es importante que comprendamos eso. Los intentos de intrusiones aumentaron. Mira que los ataques de malware se disminuyeron ahí casi que por la mitad, pero los intentos de ataques aumentaron. ¿Por qué? Porque estos ataques están más enfocados, están buscando, están más sencillos en términos de buscar efectividad y buscando ahí
nuevas puertas de entrada, porque si ustedes miran ahí entonces por el noticiero, yo creo que aquí en mi presentación tengo ahí unos ejemplos sobre este tema. Entonces, ¿qué pasó? Con este cambio de los usuarios que estaban dentro de la infraestructura de la empresa, ahora están a casa, esto está más expuesto. Entonces, hay nuevos canales de exposición y por supuesto, los atacantes intentan tomar provecho de eso, ¿verdad? Otra cosa importante, la utilización masiva de nuevas tecnologías. Entonces, la VPN es una tecnología que existe hace décadas, pero con el tema de la pandemia, hay mucho más personas utilizando esta tecnología. Entonces, si ustedes miran ahí por los noticieros, por los reportes de todo el tema, van a se dar cuenta de la cantidad de vulnerabilidades encontradas en productos y servicios y tecnologías que utilizan protocolos que existen a décadas para VPN. Entonces, por allí se encontró una nueva manera de acceder a la red. Por eso entonces los intentos de intrusión aumentaron tanto. Los intentos de cryptojacking, entonces con el incremento, con el aumento de la utilización de monedas digitales, del cyber, de monedas electrónicas, perdón, me faltó ahí el término en español. Entonces, por supuesto, entonces están buscando maneras de hacer eso, de buscar estas monedas que están acumuladas en la infraestructura distribuida de criptomoneda y por supuesto, entonces están todos enfocados en eso. Incluso evolucionó a la cantidad de servicios que aceptan pagos a través de cybermoneda. Entonces, de esa manera, por supuesto, ahí está entonces esta búsqueda. Y claro que hay en este tema igual, hay el tema de que de los ataques que básicamente buscan tomar control de los recursos de máquina para que esta máquina entonces hacen crypto mining, utilizando tu poder de computación personal, por ejemplo, para que se haga mineración de criptomoneda. Entonces, eso es un tema que está creciendo ya hace un par de años y va a seguir así porque criptomoneda ahora hace parte de nuestro mundo digital. La cantidad de ataques ransomware, mira que disminuyó la cantidad de malware, pero aumentó la cantidad en la misma proporción. Mira que casi el 70%, 60%, poco más acá de ransomware attack. ¿Por qué? Porque está más fácil que se llegue al intento de completar un ataque hasta que se cifre la máquina de los usuarios buscando por el ransomware, por el pago para recuperar los datos. Entonces, ¿por qué? Porque las máquinas están más expuestas, entonces ya no están bajo la protección local que la empresa tenía oficialmente, originalmente. Entonces, eso aumentó muchísimo más. Entonces, aquí está un punto que los cibercriminales están buscando y con muchísimo suceso. Entonces, aquí está un punto interesante que tenemos que evaluar cuando nos llegan estas solicitudes de soluciones que busquen proteger la fuerza de trabajo móvil, ¿ok? Y por supuesto, esto del IoT, esto aquí es un crecimiento esperado porque la cantidad de dispositivos que nosotros incluimos a nuestra red diariamente y no nos damos cuenta es increíble. Entonces, por ejemplo, yo les mencioné este ejemplo de la fuerza de trabajo que se movió a casa, que la empresa entonces trabajó para que todos se conectaran, para que las operaciones de la empresa siguieran. Y como consecuencia de eso, entonces tenemos miles de redes domésticas ahora conectadas a la red corporativa. Y por supuesto, todos los IoTs que están dentro de esta red doméstica
Y ahí están entonces incluidas a las redes corporativas, porque estos son elementos, son componentes de la red doméstica que está allí del cliente, del usuario empleado de la empresa, pero ahora son parte de la red que llega a la red corporativa. Entonces, la cantidad de dispositivos disponibles para ataques aumentó drásticamente. Entonces, ese es un tema que nosotros no nos damos cuenta porque es natural para nosotros, por ejemplo, que nos compremos cualquier tipo de dispositivo y nos damos cuenta que el dispositivo tiene un app que desde nuestro smartphone podamos controlar. Bueno, si existe el app, entonces eso significa que existe una conectividad. Si existe conectividad, muy probablemente esta conectividad es bajo IP. Si tiene IP, entonces potencialmente está conectado a la internet. Entonces ahí está el crecimiento de ataque, porque son dispositivos que nosotros agregamos sin siquiera nos darnos cuenta. Están conectados ahí a la red y nos hacen entonces, es un punto de atención que la empresa tiene que buscar, ¿ok? Y dentro de eso, entonces, mira, esta tendencia de crecimiento, si comparamos, esto todo fue basado en los números de 2020, ¿ok? Si comparamos esto a los números de los años anteriores, vamos a ver que la tendencia se mantiene. Se mantuvo desde el inicio de la década de 2010 y sigue fuerte. Entonces, estas son informaciones que están disponibles para nosotros para que podamos entonces pensar en las soluciones que buscamos para nuestro cliente. ¿Ok? Aquí adelante. Mira qué pasó entonces. Y eso todo, mira, repitiendo, esos solo son datos que fueron acumulados durante el año 2020. 2020 fue un año diferente y ahí entonces vemos el impacto que nos trajo los famosos lockdowns, ¿ok? Eso pasó por todo el mundo en momentos distintos por países, ¿ok? Pero resultó en cosas muy parecidas. Entonces, mira que en marzo del año pasado, cuando todos se dieron cuenta que había un virus que nosotros no sabíamos cómo tratar, no conocimos absolutamente nada, empezaron los lockdowns por toda parte. Entonces vimos acá que aumentó la cantidad de la propagación de eventos de seguridad acá. Entonces vimos aquí que hubo un pico de eventos. Y a la medida que entonces empezamos a tomar conocimiento de la cosa, eso disminuyó un poco, pero se mantuvo básicamente estable por todo el año. ¿Ok? Y ahí entonces eso entregó a nosotros impactos en todo más que tenemos que pensar. Mira entonces acá por Latinoamérica, la curva es muy parecida, solo cambia la intensidad y cómo se mantuvo. Y claro, la cantidad el apoyo que cada sociedad, que cada país entrega a la tecnología, por supuesto entrega eso. Entonces, si vemos que un país como en Norteamérica, básicamente el impacto que Estados Unidos trae aquí es muy fuerte, ¿ok? De la utilización de la tecnología, pero a la medida que en Norteamérica Estados Unidos tiene las inversiones en protección, en seguridad son más fuertes, entonces cayeron a un nivel mucho más importante de protección. El volumen de malware aquí durante el periodo de la pandemia se controló en Norteamérica, pero mira cómo está en Sudamérica. Básicamente eso aquí este impacto es muy fuerte por los números de Brasil. Entonces mira que acá en Brasil la utilización de la tecnología es muy fuerte, pero las inversiones en seguridad no son tan fuertes como en Estados Unidos. Entonces, la cantidad de eventos de malware, de ataques por malware, se mantuvo muy alto. Casi la mitad del pico que llegó aquí. Entonces,
Eso es una tendencia que cuando comparamos con otros países vemos que es muy fuerte. Y eso tiene, cuanto más inversiones hacen en seguridad, más rápidamente se controla si disminuyen los índices. Entonces, aquí es el impacto, vemos muy claramente el impacto de la pandemia comparado con las inversiones que cada país, que cada región tiene como entregar. Miran entonces este ejemplo de México aquí. Cuando comparamos el volumen mediano con la cantidad, mira que cuando llegó en julio acá, tuvimos un pico y se mantuvo por la mitad, que es básicamente casi el doble de los meses anteriores. Entonces, vemos que después de este aumento de 73%, se mantuvo. Entonces, ¿dónde está el foco? Ahí es entonces la primera cosa que tenemos que para ustedes que son una audiencia de México, la primera cosa que tenemos que mirar y tener en cuenta cuando buscamos respuesta para la pregunta inicial de cómo considerar nuestro ambiente y cómo buscar por la solución más eficiente. Ataques de malware se mantuvieron, están aquí. Entonces, ese es un punto que ustedes de México tienen que mantener, que tienen que tener ojo en eso, porque se mantuvo. Y ahí ¿dónde están los ataques de malware? Están básicamente en los dispositivos utilizados por el usuario, que sea la computadora, y en los servidores que hospedan los servicios. Entonces, eso nos dice entonces que tenemos que buscar una solución de protección más sencilla para este tipo de equipos, ¿ok? Podemos hacer el control de malware por perímetro. Bueno, sí y no. Si el perímetro está distribuido, si la empresa tiene su perímetro establecido protegiendo su infraestructura, no tiene más este perímetro para hacer la protección anti-malware a los usuarios que no están bajo este perímetro. Entonces, esto nos da fuerza para apoyar este sentido de evaluación. Entonces, buscar una protección más efectiva a los puntos desde donde los usuarios acceden a los servicios de información, que son sus computadoras o dispositivos móviles, ¿ok? Para que tengan acá una comparación, mira cómo está en Brasil. Básicamente en Brasil, después del pico, se mantuvo alto. Mira, cuando le mostré el gráfico de Latinoamérica, de South America, que estaba allí alto, es básicamente por Brasil. ¿Por qué? Porque básicamente la inversión de protección en herramientas importantes y eficientes de seguridad de endpoint es muy baja. Por acá son muy populares por ejemplo, los antivirus que son gratis, pero que nosotros sabemos que la efectividad de eso es muy limitada, principalmente para los malwares de Zero Day. Entonces, eso se mantuvo. Y entonces es por acá que nosotros igual estamos trabajando en Brasil. Buscar una solución para que de manera efectiva y eficiente las empresas entreguen la protección a esta audiencia de usuarios, este grupo de usuarios que está expuesto desde sus casas trabajando conectado remotamente. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos trabajando muy fuertemente eso. Entonces, mira cómo es México y mira cómo fue en Brasil. Entonces, en Brasil, después que tuvimos el pico, básicamente se mantuvo. ¿Ok? Entonces, aquí está un problema muy serio que estamos buscando resolver en Brasil. ¿Ok? Dentro de estas informaciones que estamos monitoreando a través de la información que recolectamos, encontramos algunas amenazas clave, ¿ok? Que como le mostré en el primer slide, ¿ok? Primera cosa entonces es el ransomware, que creció muy fuertemente. Eso significa que los dispositivos que mantienen información
son el foco de los atacantes. Es donde está almacenada la información, allí donde está la plata de la empresa, la plata de los usuarios. Entonces, por eso es muy eficiente buscar que se cifre esta máquina de manera que se pueda cobrar por la recuperación de estos datos. Importante, hay muchos casos donde el ransomware ni siquiera se puede, mismo que se haga los pagos del rescate de la información, hay muchas situaciones donde ni siquiera se puede recuperar esa información. Entonces, este es un tema muy, muy sencillo e importante porque después que la información se fue, ¿cómo hace la empresa para seguir con su operación? ¿Ok? Además que eso, la información que se mantiene cifrada allí puede ser información sencilla. Por ejemplo, acá en Brasil tenemos la ley, la LGPD, es la Ley General de Protección de Datos, que es muy parecida con la GDPR europea, donde básicamente se controla cómo se mantiene, cómo se accede a informaciones personales de los ciudadanos. Entonces, ponte en el ejemplo de si tú fueras una empresa que básicamente vende cosas por la internet y por supuesto tiene los datos de tus usuarios para que alcance finalizar las transacciones comerciales con esos sus clientes. Tú tienes esa información de cliente almacenada en algún punto de tu red y esa información es cifrada y robada. Porque esta es otra situación muy común hoy, donde no simplemente se cifra la información para que tú no puedas acceder a tu información, pero además que eso, ellos te roban la información antes de que sea cifrada y te dicen, mira, si quieres recuperar tu información, tiene que pagarme este rescate. Ok. Y además que eso, tiene que pagar el rescate para que yo no la venda, porque yo tengo una copia de tu información, yo voy a venderla a cualquiera que quiera saber de tus datos. Mira, ponte en el caso de una empresa como en Brasil, que estos datos sean los datos de tus clientes. Además de perder tu información, hay los procesos civiles y criminales que tienen que pagar porque básicamente tú como empresa no mantuvo control y seguridad de la información de un tercero, que serían los ciudadanos brasileños, por ejemplo. Entonces, hay muchos problemas asociados a este tema de ransomware. ¿Ok? Este tema de cryptojacking está muy serio porque básicamente por el tema de aumento del valor de las criptomonedas, entonces por supuesto eso llamó a la atención de los criminales. Y entonces todos los puntos asociados a este tema de cryptojacking, entonces aumentaron muy drásticamente. Es muy común que personas en conversa dentro de sus familias, incluso, comenten que están teniendo problemas con, mira, mi celular está con problemas porque está lento, o la batería de mi celular está caliente. Mira, estos son indicios de que de alguna manera tu máquina está bajo un cryptojacking que está siendo utilizada por otro para crypto mining. Entonces, igual que la máquina, que la computadora doméstica o la computadora que utiliza la casa para trabajar, esté lenta, que esté con problemas de CPU, utilización de CPU alta. Entonces, esos son indicios de que la máquina está bajo algún ataque de este tipo. ¿Ok? Un punto importante, y eso tiene mucho que ver ahí particularmente a SonicWall, esto de amenazas que quedan residentes a la memoria de los dispositivos. Esta es una estrategia que sigue creciendo porque básicamente si la amenaza queda residente a la memoria del dispositivo, muchas de las herramientas de investigación de seguridad no alcanzan a encontrar estas amenazas a la memoria.
Es muy común, por ejemplo, les doy un ejemplo. Tú tienes ahí un antivirus instalado a tu máquina. Básicamente, ¿qué hace este antivirus? Es hacer scanning, búsqueda constante a tu disco duro, ¿verdad? Buscando, investigando por los archivos que están almacenados allí, buscando por algún archivo que esté contaminado. Pero, ¿qué pasa si esta amenaza no está en el archivo? Se cargó a la memoria de la computadora, no se encuentra, ¿verdad? Entonces, nosotros disponibilizamos a través de nuestras tecnologías herramientas que monitorean eso. Entonces, eso va a ser un tema, eso ya nos dimos cuenta de eso hace como unos 3, 4 años y eso cada vez más va a estar fuerte porque es una estrategia de escapar de las herramientas tradicionales de seguridad. Este es un punto de archivo malicioso por Office, traficando por Office. Eso es muy natural, ¿verdad? Porque a la medida que nosotros enviamos nuestra fuerza de trabajo a casa y estamos haciendo toda la conexión, todo el tránsito de informaciones a través de archivos, que es donde acumulamos la información, ¿verdad? La plataforma de Microsoft es la más utilizada. Entonces, es natural que los criminales cibernéticos busquen una manera de utilizar eso como un vector para explotar a estos usuarios de esta empresa, ¿verdad? Entonces, cuanto más nosotros utilizamos esta herramienta de Office, más aumenta potencialmente la utilización de eso por criminales. Y eso lo identificamos. Entonces, mira, ya tenemos muchos puntos de información que podemos utilizar cuando buscamos una solución para nuestro problema. Del IoT, como le mencioné, disparó más que nada porque agregamos a la red corporativa los IoTs de la red doméstica, que son puntos desde donde se puede ejecutar ataques. Entonces, tenemos que mantener ojo en eso. ¿Y por qué? Mira que esos son puntos. ¿Por qué tenemos que mantener ojo en eso? Porque básicamente cuando las empresas se montan estas estructuras de conectividad, no están preocupadas. Algunos porque no se dan cuenta de eso, otros porque no, en este momento inmediato no tienen tiempo para considerar estos puntos, pero son vectores que agregamos a la red y que tenemos que tener bajo nuestro ojo para que el proyecto final considere eso en las estrategias de la empresa para no solamente identificar, pero también mitigar los problemas que eso nos trae, ¿verdad? Y claro, las tácticas de introducción cambian porque cambió el ambiente. Entonces, los intentos de intrusión están buscando las nuevas ventanas. Entonces, como les comenté ahí en un slide anterior, la utilización de vectores que están abiertos por tecnologías, por protocolos de comunicación que son muy antiguos, pero que se intensificaron en su utilización recién por el tema de VPN. Entonces son maneras distintas de buscar cómo entrar a la red del cliente y desde ahí entonces completar el ataque y claro, después que tú tienes suceso en la intrusión, entonces los otros puntos del ataque se completan, que son todo eso que hablaban anteriormente. Entonces, son puntos que tenemos que siempre considerar y que nosotros que digo Sonicol, como empresa de seguridad, encontramos siempre el tema de esta discusión que estamos llevando acá es que tenemos que buscar apoyo en información para tomar nuestras decisiones, ¿ok? Entonces, mira, eso todo está confirmado, eso lo encontramos. Entonces, esta información está disponible para que nosotros busquemos las soluciones. Mira aquí la confirmación sobre el tema de Hanson. Entonces, los ataques comparados
2019 y 2020. Mira aquí cómo eso va creciendo y se incrementa al final del año. ¿Por qué? Porque en los meses anteriores se encontraron la ventana abierta. ¿Cómo entrar a las redes para completar los ataques de ransomware? Entonces, esta estrategia que les comenté acá, de las tácticas de intrusión, y la cambiaron y al final encontraron suceso, porque mira la cantidad de ataques de ransomware que se completaron. Entonces, las cosas son todas una consecuencia de la otra, de la anterior. Entonces, por aquí nosotros entonces vemos que el suceso de los criminales digitales es buscar juntar la efectividad de todos los puntos de vulnerabilidad para llegar al final de su intento. Entonces, en este caso de ransomware, todo eso combinado llegó a un suceso de básicamente el 62% comparado al año anterior. Entonces, mira, ellos desde su lado criminal están claramente, ellos poseen esta información. Ellos saben que ahí está el camino. Entonces nosotros ahora igual sabemos que ahí está el problema y entonces tenemos que buscar cómo mitigar este problema, ¿verdad? Entonces, mira, aquí, por ejemplo, algunos ejemplos de usuarios remotos que están desprotegidos. Uno de los puntos que se utiliza más para llegar porque eso hace parte de la estrategia de intrusión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a la red al lado de dentro del muro? ¿Ok? Bueno, hay varias maneras de eso. Además que simplemente bater a la ventana, intentar romper la ventana, tal vez sea más eficiente contactar a una persona que esté del lado de dentro de la casa y pedirle que abra la ventana, ¿verdad? Entonces, cuando un usuario recibe un mensaje como este, un email que nosotros conocemos como spam, en este ejemplo, mira, que aquí le decimos, mira, aquí tenemos un attachment, un archivo agregado a la mensaje. Por favor, lo ejecute para que escuche el mensaje. Aquí, básicamente, lo que estamos intentando hacer es desde dentro, del lado de dentro de la casa, buscar la clave, la llave para abrir la puerta o la ventana, ¿ok? Esta es básicamente una estrategia de intrusión que entrega al atacante, al criminal digital que está desde el lado de fuera de la casa, del castillo, la clave. ¿Ok? Entonces, la estrategia de busca de eso a través de spam es muy fuerte, porque mira, si tomas, por ejemplo, una empresa que tiene como 1000 empleados y tú envías un correo masivo a estos 1000 empleados, tú tienes que, para que tu red esté protegida, tú tienes que garantizar que el 100% de tus intentos de protección sean bien sucedidos, ¿verdad? Pero el atacante necesita que solamente un intento siga adelante, de los 1000 que entregó. Entonces, de tu base de usuarios, si solamente uno de los usuarios hace un clic al sitio o al archivo que está agregado a la mensaje, bueno, ahí entonces sucedió que nosotros fallamos completamente, nosotros como la empresa protegiendo a la infraestructura y el atacante, el criminal digital, sucedió en su intento porque lo único que necesita es que uno de los usuarios clique en este mensaje. Entonces, monitorear las herramientas que el usuario utiliza para su trabajo diario es uno de los puntos más importantes, porque el usuario, mira, no es solamente un tema del usuario comprender y saber diferenciar si este tipo de mensaje es verdadero o no, pero a veces el cliente, si simplemente hace un clic a eso,
No es necesario que él, si accidentalmente hace un clic a eso, ahí está listo. El intento del atacante se completó. Entonces, los usuarios, mira, si ya era difícil proteger los clientes bajo el techo de la empresa, donde le entregamos al usuario la infraestructura de protección, le entregamos entrenamiento constante, le entregamos conocimiento de eso. Eso ya era difícil de entregar una cobertura de 100% de eso. Entonces, si lo comparamos a la situación donde estos usuarios están a casa, bajo miles de cosas que hacer, es muy fácil de comprender que este tipo de intento logra éxito muy fácilmente. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para ayudar a nuestro usuario a que estén protegidos independientemente de estar localmente o remotos. ¿Ok? Es muy importante eso. Y aquí me trabo el slide. Aquí está. Otra cosa que nos dimos cuenta del ransomware es que los atacantes digitales, los cybercriminals, cambiaron su atención a sectores muy importantes. Y eso tiene que ver muchísimo también con el tema de la pandemia. ¿Ok? Entonces, los segmentos de servicio fueron muy afectados porque, por supuesto, las empresas ahí entonces cambiaron las empresas cambiaron a ofrecer remotamente, masivamente a sus usuarios los servicios a través de su red de beneficios, básicamente conectados a la red, a la internet. Entonces, están muchísimo más expuestos. Muchas empresas que no le daban foco a cybercommerce, comercio digital, lo hicieron de un día para el otro, entonces por supuesto están expuestas, porque estas empresas no dominaban la tecnología de protección a este tipo de servicio. Entonces, cuando vemos aquí cómo incrementó eso en este tipo de vertical de servicio, está muy claro eso. Otra cosa, los ataques al gobierno. Entonces, por supuesto, durante la pandemia, la necesidad de los ciudadanos que dependen muchísimo de los servicios de gobierno, entonces están ahí muy expuestos. Y claro, con este tema de informaciones personales, con esto de datos personales, como por ejemplo los datos de salud de la persona, estos señores criminales están buscando por esa información. Entonces, los gobiernos, que por supuesto no invierten mucho en eso, no invierten comparado a los mercados privados, la inversión que los gobiernos hacen en este tema de seguridad es muchísimo menor. Entonces, mira, es muchísimo más fácil atacar acá, donde están desprotegidos, ¿verdad? Y por supuesto, en el seguimiento de educación, porque me imagino que por ahí en México está igual que acá, muchas de las escuelas cambiaron el modelo por acá de escuela presencial, donde los alumnos están a la escuela por la educación remota. Entonces, yo tengo esto personalmente a casa. Mi hija está tomando clases hace básicamente un año remotamente. Entonces, no están tomando clases presenciales. Entonces, eso hace con que las escuelas tuvieran que se preparar para este tipo de servicio y, por supuesto, está más expuesto. ¿Ok? Otra vez, el ejemplo personal mío, la escuela de mi hija tuvo problemas con su plataforma de servicios remotos. Yo no voy aquí a mencionar el servicio, pero es uno de estos que todos están utilizando ahí. Nosotros aquí estamos utilizando una plataforma basada en Zoom. Entonces tenemos Zoom, Teams, tenemos y varias otras que son basadas en estas dos. Y las escuelas, por supuesto, están utilizando este tipo de herramientas y están expuestas. Entonces, es muy natural
que los criminales cibernéticos exploten a este mercado igual, porque están expuestos. Entonces, ellos van a buscar dónde es más fácil, dónde invertir menos y sacar más resuelto. Entonces, es muy simple. La cabeza de ellos no es muy diferente de la nuestra. Nosotros invertimos donde el retorno de esta inversión es más rápido y eficiente. Y así siguen igual estos señores ahí del ambiente de crimen cibernético. Otro punto importante es que este escenario no elige tamaño de empresa para que se conduzcan estos ataques. Básicamente están todos conectados bajo la misma estructura de servicio y estos criminales, basados en eso que acabo de comentar, van a buscar los puntos de entrada donde esté más fácil. Entonces, estas empresas de pequeño porte que están expuestas ahí porque fueron forzadas a cambiar al mundo digital para que siguieran operando, ¿verdad? Una tienda pequeña, por ejemplo, aquí muy cerca de mi casa, básicamente todos los restaurantes, las pizzerías que tenemos aquí alrededor de mi casa, que son, yo estoy en San Pablo, entonces pizza es como una comida oficial acá, entonces hay más pizzería que gente por acá, entonces todas esas pizzerías de alguna manera están en este mundo digital. Casi todas tienen su propio app desde donde tú puedes, desde tu celular, pedirte una pizza ahí. Y básicamente todas estas están asociadas a algún servicio de delivery digital, igual digital. Como por ejemplo, por acá tenemos de Uber Eats, tenemos iFood, tenemos Rappi, que están, Rappi y iFood están por toda Latinoamérica. Entonces, estas empresas de una manera u otra están conectadas a la red porque dependen de eso para que sigan operando, ¿verdad? Y exactamente en el momento que se pegan a esta infraestructura digital, están expuestas porque la empresa tiene que estar conectada para recibir los pedidos, para verificar si el entregador del pedido está llegando, tiene que saber si el pedido llega a su cliente, o sea, están conectadas. Y ahí está una puerta de entrada. Y estas empresas no estaban preparadas y siguen, muchas de ellas no están preparadas para soportar este nivel de ataques tan fuerte al cual están expuestas. Entonces, es importante que comprendamos que el tamaño no significa absolutamente nada. Una empresa pequeña no puede darse al punto de evaluación que no corre ningún riesgo en eso. Muy contrario, está tan expuesta cuanto las otras empresas que están ahí pegadas a este sistema. Y evidentemente, mira, si esta microempresa es básicamente una tienda y se corta su servicio porque una amenaza logró éxodo, entrar a su red y cifró la computadora donde están todos, ahí cómo hace esa empresa, no sigue adelante. Entonces, ahí el tamaño juega contra la empresa porque el impacto es mucho más importante y más duro sobre este tipo de empresa, ¿ok? Aquí es un punto importante que refuerza el punto que comenté de amenazas que están almacenadas en la memoria de los dispositivos. Entonces nosotros de SonicWall tenemos una visibilidad muy sencilla e importante sobre este tema porque nosotros tenemos una tecnología patenteada, propietaria, que nosotros utilizamos en nuestros productos y servicios que identifica estas amenazas ahí en memoria. Y cuando comparamos, mira a la comparación de eso por 3 años. 2018 fue cuando lanzó SonicWall a esta tecnología. Encontramos, mira la cantidad de amenaza
que estaban almacenadas en la memoria. Si estaban almacenadas en la memoria, significa que todos los otros servicios y estrategias de protección ya habían fallado en identificar y mitigar estos problemas. Mira que encontramos eso. Mira cuando lo comparamos aquí a cada cuarto, a cada trimestre, la cantidad cómo creció. Si comparamos aquí en Q4, que fue los últimos 3 meses de 2020, encontramos 90,000. Si dividimos eso por 30, son 3,000 por día. 3,000 por día. Si dividimos eso por 24 horas, ¿cuántas son? Entonces, todo eso que ustedes ven acá, este incremento del 74%, esos son amenazas que nunca fueron vistas en ninguna parte del mundo en el momento que fueron descubiertas por este RTDMI. ¿Por qué? Porque es la combinación de estrategias de invasión, de intrusión, con la utilización de almacenamiento de estas amenazas a la memoria del dispositivo. Entonces, es la combinación de las estrategias de los vectores de intrusión y amenaza que logran éxito cuando llegan a la memoria y que nosotros encontramos. Entonces, y eso sigue creciendo. Entonces, son miles de amenazas diariamente que llegan y la persona ni siquiera saben, las empresas ni siquiera saben. ¿Por qué? Porque no saben dónde mirar. Ahí está otra información. No saben que están expuestas a través de este vector de contaminación. Entonces, todo eso está disponible. Eso es información que nosotros podemos utilizar para nuestra investigación. ¿Ok? Vamos a tomar aquí un poco de agua. Ok. Otra cosa, como les comenté, ¿cómo estas amenazas están llegando a la computadora? Si nosotros sumamos las herramientas que los usuarios utilizan, mira que más que la mitad es a través de archivos. Mucho más que la mitad. Entonces son archivos del Office que, mira que yo en este momento estoy utilizando un archivo de Office. Estoy utilizando un PowerPoint para presentarles este contenido. Este archivo está almacenado al OneDrive que tengo yo a través de la empresa. Este archivo está compartido a través de este OneDrive que tengo con otra persona de la empresa. ¿Ok? Entonces, a través de un archivo estoy conectado potencialmente a toda la empresa, porque este archivo está compartido. ¿Ok? Y la misma cosa lo hacemos por PDFs, ¿verdad? Entonces, todo el tipo de información, documentación estática, a través de PDFs. ¿Cuántos PDFs recibimos por día? Yo solamente en el día de hoy recibí como unos 4 o 5 hasta este momento de fuentes externas que son básicamente cuentas que me llegan que tengo que pagar al final del día. Entonces, el volumen de información que nos llega a través de archivos de todo el tipo, archivos que enviamos, un archivo compactado que enviamos a un cliente o a un usuario. Este archivo contiene información. Entonces, ahí se suma a estos potenciales vectores de transferencia de amenazas. Entonces, si nosotros no tenemos una manera de verificar cuán maliciosos estos archivos pueden ser, ahí entonces estamos expuestos. De alguna manera, tenemos que garantizar que estos archivos, cuando se lo enviamos a un usuario, un correo con un archivo, este archivo salió desde mi cajero y llegó al cajero del usuario. ¿Cómo saber si el archivo no se contaminó en mi computadora antes que llegara al cajero del destinatario? Entonces, herramientas que monitoreen estos containers, estos archivos,
de manera que nosotros podamos garantizar que el destinatario, que usualmente es nuestro usuario, que está a casa trabajando, esperando para recibir una tabla que tiene que trabajar para entregar a su jefe que resultó de ventas al final del día, garantizar que este archivo no esté contaminado y que no contamine a la máquina del usuario. Y ahí entonces, una vez contaminada la máquina de este usuario, se puede propagar esta contaminación a otro punto de la red de la corporación, sea a través de la conectividad de red, a través de la VPN, sea por otros archivos que este usuario puede compartir, porque si él se contaminó con el archivo que recibió, muy probablemente va a contaminar otro archivo que va a enviar a otro usuario. Entonces, es una cadena de eventos que empieza toda a través de archivos que compartimos diariamente en nuestra red. Necesitamos buscar una manera entonces de monitorear esos archivos. Ahí está otro punto de información. El cliente a veces no se da cuenta que la aumentación de información de la empresa se hace tan fuertemente a través de esta herramienta. Y como no se da cuenta de eso, no lo monitorea. Y por ahí está entonces un problema. Mira, está aquí un ejemplo, un par de ejemplos que salieron desde el noticiero sobre México, ¿ok? Les comento que esto aquí es igualito en Brasil. Estamos, después de México, creo que el segundo país que más utiliza home office en Latinoamérica es Brasil. Entonces, estamos en el mismo punto de problema. Con la comprobación, incluso además de la información que nosotros recolectamos desde nuestra plataforma y la información que se recolecta a través de otras entidades, por ejemplo, aquí sacamos eso desde Microsoft, desde de Forbes. Entonces, sabemos desde fuentes de información distintas que esto está creciendo. Entonces, la empresa tiene que darse cuenta de eso, porque no hace ningún sentido montarse una estrategia de seguridad sin darse cuenta de qué está pasando alrededor de la empresa. Sería una batalla que no tiene, esta es una batalla que no tiene oponente. Si tú no conoces el oponente, ¿cómo va a empezar la guerra? Entonces, ahí está el punto. Y la confirmación está ahí, la vemos en el noticiero diariamente, ¿ok? Cryptojacking, entonces, como les comenté, eso, ahí hay puntos importantes porque eso afecta directamente el performance de las empresas, porque el cryptojacking básicamente toma cuenta de la máquina para hacer crypto mining. Entonces ellos están buscando recursos computacionales que no tienen para que se haga la mineración de moneda digital que está distribuida por el mundo. Y eso afecta directamente a la empresa porque básicamente se está tomando recursos computacionales que podrían ser utilizados para la finalidad de la empresa. Entonces, si tú tienes ahí empresa que distribuyó sus recursos computacionales a través de la computadora que entregó a sus funcionarios, a sus empleados que están ahora a casa, estos recursos están siendo atacados y utilizados por otros agentes que no sean la propia empresa. Entonces, por supuesto, esto igual es una ventana de entrada para otro tipo de amenaza que van a llegar a la computadora que está expuesta, que está entregada a la utilización del usuario a casa, ¿ok? Entonces, igual aquí algunos ejemplos que saqué desde el noticiero. Son dispositivos informáticos que están en manos de personas que no necesariamente tienen todo el conocimiento para se proteger y por supuesto están ahí
expuestos a la utilización de estos agentes criminales cibernéticos, ¿ok? Y cuanto más sube del valor de las monedas digitales, más importante va a ser la utilización de este tipo de ataque, porque lo comentamos hace un par de slides ahí, que ellos van a invertir sus acciones en los puntos desde donde puedan sacar más ventajas, ¿ok? Entonces, invertir donde se puede sacar más plata. Entonces, ahí está un punto muy importante que proteger los usuarios. Mira que hasta este punto hablamos de varios temas y todo está ahí caminando alrededor de cómo entregar protección más apurada, sencilla a los dispositivos computacionales que la empresa tiene ahora distribuidos, ¿ok? Entonces mira que estamos acumulando un montón de información ahí que nos dice dónde invertir, ¿ok? Dónde poner los recursos limitados que la empresa tiene para invertir y se proteger de estas amenazas de seguridad cibernética, ¿ok? Otro punto, confirmando aquí, el tema de IoT, ¿no? El IoT, como les comenté, es muy simple porque la cantidad aumenta porque básicamente todo está conectado, todo se maneja desde un smartphone, todo se maneja desde un punto conectado, las casas inteligentes, las empresas inteligentes, todo está conectado. Y es muy simple, eso, a la persona de mi familia me preguntan siempre, ¿qué es un IoT? ¿Qué es un IoT? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que veo en el noticiero? Mira, IoT es muy simple. La persona busca una definición muy educada para eso, pero es básicamente un dispositivo que lleva una IP. Es básicamente eso. Si el dispositivo lleva una IP y se conectó de alguna manera a la red, eso es un IoT. En tu casa, si empieza a mirar el IoT bajo este contexto, mira la cantidad de dispositivos que tiene a tu casa. Entonces, si sumamos estos dispositivos todos a la empresa, entonces eso se explica muy rápidamente y fácilmente este aumento del 66% que vemos ahí. Y eso va a seguir así, ¿verdad? No hay mucho que hacer. Entonces, las empresas que ya tienen eso bajo su radar, ya tienen estrategias de segregar este tipo de recursos en las redes remotas. No importa si sean redes remotas domésticas de sus usuarios domésticos que están trabajando desde su home office o de empresas con oficinas pequeñas desde donde entregan servicios a usuarios de las sucursales, que sea. Las empresas entonces están partiendo para un modelo de segregación, donde a través de recursos de red, bajo las estrategias de seguridad de la empresa, estos dispositivos están segregados de manera que no se comuniquen fácilmente estando en redes distintas, separadas, sea lógicamente, sea físicamente. Entonces, esta estrategia de segregación para los IoTs es un punto que muchas de las veces ni siquiera requiere inversiones, no requiere plata desde el punto de vista de la empresa. Es básicamente utilizar los recursos de tecnología de red que sea inalámbrico o conectado por cable. Simplemente tratar de segregar, de separar estos equipos en redes distintas y controlar o incluso evitar la comunicación entre estas redes. Una red de IoT segregada, separada de la red de la máquina, donde esté, por ejemplo, el usuario remoto, le enviamos esto funcionario, este empleado a casa. Este empleado, para que trabaje desde su casa, tiene una computadora, tiene un teléfono IP, tiene una impresora
y tiene, por ejemplo, una cámara IP para que pueda participar de sus conferencias, que sea. Entonces, segregamos estos equipos, estos recursos computacionales, todo, en una red, y los otros dispositivos de la red donde están conectados, que tienen que seguir funcionando, conectados a la internet, que estén segregados a otra red. Entonces, hoy ya existen estrategias muy eficientes para hacerlo de manera muy rápida y eficiente. Entonces, es un tema que las empresas tienen que mirar. Y si el conocimiento de este incremento de problemas asociados a estos IoTs le llega a la empresa, entonces la empresa puede mirar en esas estrategias de segregación. ¿Ok? De nuevo, otra vez, sin la información, la empresa ni siquiera va a tomar este tema bajo sus estrategias de inversión, porque simplemente no sabe que eso existe. ¿Ok? Entonces, información es la herramienta más importante que nosotros tenemos. La instalación de estos dispositivos a la red lo hacemos automáticamente. Casi siempre no nos damos cuenta que estamos haciendo eso. Y por supuesto, el tema de IoT es un punto que tenemos que discutir muchísimo con nuestros clientes, porque nos afecta directamente. A veces, simplemente por instalarse un aplicativo nuevo a un dispositivo ya existente a la red, a este IoT que se supone esté controlado, la instalación de un nuevo aplicativo abre una nueva ventana que ni siquiera nos dimos cuenta. Entonces, conectamos y por supuesto, este nuevo dispositivo con este nuevo aplicativo está expuesto y consecuentemente está expuesta a la red, porque desde este equipo expuesto podemos atacar a los otros. Entonces, cuanto más inteligencia agregamos a los dispositivos de la red, más crítico es el monitoreo y control de esos dispositivos. ¿Okay? Los clientes básicamente miran eso de IoT como juguetes que se pegan a la red, pero no es nada cerca de eso. Es muchísimo más importante y complejo que simplemente un par de cajitas que están conectadas a la red y que se hace ping desde algún punto de la red solo para saber si están pegadas y funcionan. Entonces, este tema de IoT es extremadamente importante. ¿Okay? Aquí algunos puntos importantes también que deben mirar, que eso sale desde la información que acumulamos. Antes que siga adelante, ¿tenemos alguna pregunta que les gustara que yo respondiera ahí antes de seguir adelante? Aquí en el Q&A no veo nada, entonces voy a seguir adelante. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre cualquiera de los puntos que estoy hablando acá, por favor, que lo hagan a través del Q&A y ahí estas preguntas me llegan, ¿ok? Ok, adelante. Entonces, esta pirámide que vemos ahí es muy importante porque ella nos muestra los puntos más vulnerables que hemos visto y, por supuesto, dónde debemos invertir nuestros esfuerzos para reducir al mínimo posible el impacto que estos tipos de ataques nos traen. Entonces, a veces yo veo empresas montando servicios de protección a sus aplicaciones que están instaladas en sus data centers, en sus servidores, y invirtiendo ahí montones de plata en eso, pero en contrapartida no hace nada para proteger las herramientas que entregan, que comparten, por ejemplo, los archivos que están almacenados a su file server. Entonces, ¿dónde sería más eficiente? ¿Dónde están los problemas más sencillos? ¿Acá en eso que está en la base de la pirámide? ¿O acá
en esto de proteger el servidor, la aplicación que está almacenada a otro servidor que esté por detrás de otros servicios de seguridad. Entonces, comprender dónde están los problemas y dónde está el impacto más fuerte es muchísimo más importante que simplemente mirar en estrategias de seguridad que simplemente siguen lo que te dijo la persona que quiere venderte un producto. Entonces, no es adecuar el producto de la empresa que estuvo contigo en una cita discutiendo ahí una nueva tecnología, pero sino que adecuar tu necesidad a todo que existe disponible. No hace mucho sentido invertir en un producto, servicio, tecnología que te va a afectar tampoco. El retorno que va a obtener sobre eso no es nada si comparado a la exposición que tenemos bajo esta, por ejemplo, la entrada. Mira acá, 34, 16 son 50, 65%. Entonces, si utilizamos ahí la reglita básica, yo soy ingeniero, como les comenté al inicio de esta presentación, yo creo que la única cosa que nosotros que somos ingenieros no nos olvidamos después de salir de la universidad es la reglita de Pareto. Entonces, 80% de los problemas están en el 20% de inversión que podemos buscar. Entonces, 80-20. ¿Por qué buscar por acá la solución de nuestro problema si el problema está aquí? Mira, casi 80% de todo está por aquí. Entonces, es aquí que tenemos que hacer la inversión y no aquí al techo de la pirámide. ¿Ok? Edilson, tenemos Sí. una pregunta en el chat. Si podrías ampliar un poco más la explicación del Directory Traversal y dar un poco más de ejemplos, por favor. Ok, entonces básicamente eso es el tema de que el Directory Traversal son las aplicaciones que exponen cómo acceder a repositorios y que no protegen el tráfico lateral. Entonces, desde el usuario, vamos a llamar de usuario ahí, aquel que sea yo como usuario o sea un atacante, él llega a un directorio y desde ese directorio puede acceder a otros directorios, a otros niveles de la estructura de repositorio, porque no existe la protección. Eso era muy común. Yo a veces cuando me llega este tipo de acceso aquí y que veo a la URL del acceso que se puede acceder a un directorio, yo siempre intento hacer una búsqueda sacando el directorio actual y subir al directorio arriba de donde está esta carpeta a ver si está protegido, si me permite. Entonces, desde el punto donde está del directorio, tú puedes cambiar a otras carpetas, otras partes de la estructura de directorio. Entonces, básicamente eso. Entonces, es literalmente atravesar a otro punto de la estructura desde el punto donde te permitieron acceder, que es básicamente eso. Y eso es muy común, porque básicamente en este mundo que vivimos donde la persona intenta hacerlo todo por sí propia, por supuesto la persona no tiene conocimiento en este tipo de estructura, entonces no se da cuenta que permitió acceder a otras partes de su estructura porque simplemente no incluso la protección para eso, las permisiones de todo más para que el usuario malintencionado llegue a esta estructura. ¿Ok? Básicamente es eso. Aquí. Como hablamos ahí, un punto que se explota muchísimo es la transferencia de amenazas y intentos de intrusión a través de canales cifrados. Entonces, si está cifrado, básicamente está protegido para que ojos desde afuera no puedan ver qué está allí. Si tú no sabes qué está dentro de eso, no puede entonces protegerte contra eso. ¿Ok? Este es un crecimiento natural
porque básicamente la privacidad de las transacciones, de la comunicación, todos buscan eso. El tráfico de la internet ya está arriba de los 70-80%, todo cifrado. Si miramos ejemplos de, por ejemplo, Google, básicamente todo el tráfico de Google entre sus aplicaciones, todo, ya es todo cifrado. Entonces, este es un punto que igual es explotado por los atacantes, porque dentro de estos canales cifrados, ellos transmiten las amenazas que se van a explotar ahí en los puntos finales de la conectividad, que sea el servidor donde está almacenado el archivo, que sea la máquina que buscó el archivo. O sea, en el momento que se transmitió un archivo contaminado, cifrado, hasta su destino, y en el destino se ejecuta ese archivo, entonces todas las estrategias que tenemos en el camino de transferencia de esta amenaza no logran el éxito, porque al final, a través de la transferencia cifrada, a la amenaza llegó al destino. Entonces, en este momento estamos dependiendo totalmente de la fuerza de la estrategia de protección del dispositivo final, del endpoint, del servidor, no importa dónde esté eso, es allí que está el problema. Nosotros vemos que aumentó muy fuertemente la utilización de amenazas cifradas dentro del segmento de healthcare, de salud, porque por supuesto estamos en este momento de pandemia, entonces muchas personas dependen de los servicios de salud, que sean públicos o privados. Sus informaciones personales están en movimiento ahí, desde su casa, desde su hospital, desde su clínica de salud, hasta por ejemplo, acá en Brasil, el Sistema Único de Salud. Existe un control de la información de los ciudadanos. Entonces, esta información está en movimiento todo el tiempo, y eso lo hacemos a través de canales cifrados. Entonces, ahí vemos igual la utilización de estos mismos canales para los ataques, porque estos señores ahí están buscando por esas informaciones confidenciales y después hacer uso de esta información para otros fines igualmente maliciosos. Entonces, mira que cuando nosotros tenemos una referencia desde donde podemos comparar la información, las cosas quedan muchísimo más claras. Muchísimo más claras, porque sabemos por qué las cosas están se moviendo como las vemos. Este Big Data, este acúmulo de información, se muestra importante si sabemos cómo comparar. La información solo no nos sirve de mucho, porque no sabemos desde dónde partimos y para dónde estamos caminando. Entonces, es importante saber comparar esa información y comprenderla. Y ahí entonces, si eso todo aquí está cifrado, entonces nosotros vemos que es muy importante para nosotros que sepamos manejar este tipo de situación, porque cuando decimos que la información está cifrada, si miramos desde el punto de vista corporativo, ¿cómo la empresa entonces puede monitorear sus servicios si está todo cifrado? Igualmente, para eso existen estrategias de tecnologías que interceptan esta información y pueden manejar esta información cifrada, de manera que se puede investigar qué está pasando dentro de estas sesiones cifradas. ¿Existen tecnologías para eso? Existe evidentemente todo un lado ético en eso, porque, por ejemplo, nosotros, a la empresa puede sí investigar el tráfico cifrado que existe entre un usuario que esté conectado a su red no importa desde dónde, hasta su data center.
pero esta empresa no puede investigar datos personales del usuario. Un ejemplo muy simple, la empresa puede permitir que su usuario pueda desde la internet acceder a sacar cómo resultó un examen de salud. La empresa no tiene derecho de verificar qué está pasando, cuál es la información que está ahí, porque esta información pertenece a la persona, al ciudadano. Entonces, hay puntos hay tecnologías disponibles para eso, pero desde el punto de vista de privacidad y ético, hay otro punto que la empresa tiene que saber igual manejar para que no esté expuesta ahí a otros temas de tema ético o de privacidad, ¿ok? Entonces, mira que cuando les comenté en el slide anterior sobre el tráfico de Google, básicamente ya está todo cifrado. Ya no hay mucho más que hacer. Mira, aquí el punto de México ya está básicamente, ya llegó al 97% de todo está cifrado. Entonces, es un camino sin vuelta. Ya estamos ahí y ahora entonces entender, es comprender, aceptar que estamos en este escenario y ahí entonces utilizar la tecnología que tenemos disponible para este escenario nuevo. ¿Okay? Al final aquí, mira, los ataques, como le comenté, ese fue el primer punto que comenté ahí en el inicio de la presentación y ahí ya estamos al final hablando de eso. Disminuyó la cantidad de ataques de malware, pero por los puntos que les comenté, disminuyó porque la cantidad de dispositivos monitoreados que la empresa tenía es menor, porque ya no está más bajo los perímetros de la empresa. Y los tipos de ataque cambiaron. Entonces, se efectivó un ataque más sencillo, más focado, donde vimos entonces ali que creció la cantidad de ransomware. ¿Ok? Entonces, ¿estamos más seguros? No, básicamente es que los ataques están más efectivos. La cantidad de ataque no está directamente relacionada a la efectividad de eso, porque las estrategias de intrusión están más eficientes, los ransomware están más fuertes y menos detectables, entonces por eso vemos que resultó en una caída, pero la efectividad en contrapartida está mucho más fuerte, ¿ok? Yo creo que vi una pregunta acá. No, adelante. Entonces, con todo eso que hemos discutido ahí, con toda esa información que hemos recolectado, que hemos discutido, entonces partimos para la segunda fase de eso todo, que es reflexionar sobre cuáles son las tecnologías, cuáles son los puntos de ataque que tenemos que nos enfocar. Y identificar todo eso al caso particular de la demanda que se nos presenta. Entonces, es más que nada, yo siempre digo eso, que es escuchar más que hablar, escuchar qué tienen nuestros clientes, nuestros usuarios, escuchar qué tienen ellos de problema y ahí entonces aplicarles a estos escenarios distintos, siempre diferentes, la solución basada en las miles de opciones de tecnología que tenemos. Entonces, aquí les doy, por ejemplo, un escenario que básicamente cubre casi todos los escenarios individuales que nosotros, yo como una empresa, como un empleado de SonicWall, yo veo eso diariamente. Entonces, hay empresas que se presentan con este tipo de demanda larga con un data center. Otro que tiene ahí estas necesidades de atender a sus usuarios remotos que están trabajando a casa. Yo tengo personas que empresas que ya estaban trabajando ahí con estas solicitudes de trabajo remoto basado en hotspots públicos, o sea, fuerzas de venta, por ejemplo, de personas que están a la calle todo el día y después que salen de cada cliente se toman asiento ahí en una cafetería
toman un café para recuperar la energía y al mismo tiempo se conectan a la red de la empresa y le envían un pedido nuevo o les bajan ahí una información adicional que sacaron desde el cliente para el proyecto. O sea, empresas que tienen muchas oficinas distribuidas, o sea, todo este tipo de usuarios de demanda nos llegan y para cada una de ellas sumamos diferentes escenarios. Entonces, en este caso aquí, donde, por ejemplo, nos enfocamos mucho a esto de los usuarios móviles que cambiaron para su trabajo a casa. La demanda allí es que tenemos que entregarle a este usuario la movilidad, o sea, entregarle un servicio de conectividad a través de una VPN o como quieran llamar esta tecnología. Tenemos que entregarle protección para sus aplicaciones que están en la nube. Tenemos que entregar protección a su dispositivo de trabajo a través de una protección de endpoint. Si vamos a un cliente que está acá con un servicio grande de data center, entonces la complejidad es completamente distinta, porque incluso estamos entregando la protección de otro dispositivo. Entonces, esta composición de los elementos que vamos a entregar al cliente para cada escenario depende del propio cliente. No hace mucho sentido que yo, como un fornecedor de soluciones de seguridad, salga desde mi oficina y va a conversar con un cliente ahí, cualquiera que sea, y salgo con la misión de venderle un faro. Mira, si el cliente sacó toda su fuerza de trabajo desde la oficina, ya no tiene más esta infraestructura que disminuyó a casi nada. No hace sentido que yo salga con la misión de ofrecerle un faro para permitir eso si sus usuarios están todos acá. Y en contrario es la misma cosa. No puedo decirle, mira, la solución, la cajita que te va a entregar toda la solución para todos sus problemas es que se compre una protección de endpoint. Y ahí el cliente me pregunta, pero mira, ¿qué hago entonces para proteger mis servidores? ¿Cómo hago para proteger la red donde tengo las máquinas de la manufactura que están operando conectadas a la internet? ¿Cómo hago eso? Entonces, no existe una solución definitiva. La solución definitiva es la que se muestra al cliente basada a las demandas del cliente. Entonces, eso es una cosa que yo hago todo el día. Yo no puedo tener como foco, como misión del día, vender 5 cajitas amarillas. Eso no hace diferencia si el cliente busca por una verde. A mí me gusta más el verde, porque al fútbol mi equipo es verde. Entonces, es comprender qué quiere el cliente y entregarle la solución que esté más adecuada a su demanda. Entonces, si tomamos este slide como ejemplo, la complejidad de la solución puede ser nada si comparamos con qué resuelta el cliente. ¿Cuánto disminuimos los riesgos del cliente cuando le entregamos una solución que tiene 5 componentes si comparada a un producto que le cubre al cliente solamente un punto de su demanda, de su solicitud? Entonces, ahí está la belleza de todo eso. Es escuchar al cliente, agregar la información que conocemos, que estamos acumulando desde varios puntos varias fuentes de información, y ahí entonces entregar al cliente la solución deseada. Todo eso que les mostré ahora está disponible si ustedes quieren. Toda la información es una parte de todo que está en este reporte. Esta información está disponible para ustedes. No requiere ningún tipo de pago, es gratis. ¿Ok? Y pueden bajarla ahí desde el sitio de SonicOne. Entonces ahí está, además de la información que les entregué ahí, está muchísimo más puntos de atención
que usted puede utilizar para basar sus proyectos, sus soluciones ahí, sea para su... Y eso incluso sirve para tus proyectos personales. Entonces, si tú quieres comprender qué hacer a casa, porque por supuesto, nosotros vivimos en un mundo cibernético y estamos conectados, no solamente para trabajar, pero para todo el día. Entonces, si ustedes quieren tomar esta información, el reporte de SonicWall, este reporte es anual, ¿ok? Entonces, históricamente, SonicWall hace eso anualmente y semestralmente, a cada 6 meses, edita una actualización. Entonces, el reporte de 2021 está disponible y creo que en como 3 meses más, alguna cosa así, ya vamos a tener el complemento que sería la actualización semestral de este reporte. Está disponible ahí, aquí a través del QR code, lo pueden sacar, ¿ok? Está en el sitio de SonicWall. Y claro, aquí más que nada como un profesional de seguridad, no solamente SonicWall trabaja con esa información, entonces ustedes pueden buscar esa información desde muchos otros profesionales de empresas de seguridad. Y por supuesto, mi recomendación es siempre buscar información que esté más cerca de ustedes. Entonces, si tienen necesidad de informaciones, de productos o servicios que estén relacionados a este tipo de demanda, por supuesto, Dynet está ahí para ayudarnos, apoyarlos, no solamente con los productos de SonicWall, pero con otros productos que Dynet puede utilizar para entregar nuevamente, siempre aquí, entregar para la demanda del cliente la solución, y la solución pasa por varios productos. Entonces, más que nada, mantenerse conectados a Dynet y contactándolo, buscando por informaciones. Por supuesto, es una manera muy rápida y eficiente de encontrar esas informaciones, ¿ok? Abrimos ahora para preguntas y respuestas antes que yo siga para la segunda parte de la presentación. Si tiene alguna pregunta, por favor. Hola, pues, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda de nuestros asistentes? Por aquí por medio del chat lo pueden hacer para que el mentor la pueda contestar. Ya solamente nos quedan 15 minutos. Pasaríamos directamente al examen, Edison. Ya nos queda poco tiempo. Okay. Nada más checar si los asistentes tienen alguna duda, alguna pregunta. Igual nos pueden comentar si les quedó todo claro. Felicitaciones también, nos pueden poner por ahí. Vamos a dar un tiempecito para ver qué nos contestan. Agradecer de antemano su asistencia. Edison, también muchísimas gracias por la presentación. Bueno, vamos a darle tiempo, si no igual vamos a, ahora sí, lo que todo el mundo estaba esperando. A ver, por aquí parece ser que hay una pregunta. No, dice Martín, de todo momento todo perfecto, muchas gracias por la presentación. Ok, perfecto. Y claro, si quieren, yo sigo adelante aquí para completarla. Ahora voy a utilizar la plataforma de SonicWall como ejemplo de cómo entregar a los clientes respuestas para sus problemas. Estos son ejemplos de los puntos de problemas y cómo los abordamos, cómo entregamos a los clientes soluciones para eso, componiendo ahí, evidentemente, con estos productos, la solución definitiva. Si ustedes tienen preguntas, ahí pueden hacerlas durante este. Tenemos una pregunta, Edilson, en el chat, Erika también. No sé si puedan mencionar el tema de cómo afectaría la seguridad de información para empresas que manejan WhatsApp como herramienta ahora con el cambio de políticas. ¿Puede repetirlo, Mónica? Sí. Se cortó un poco. No sé si se pueda mencionar el tema de cómo afectaría la seguridad de información para empresas que manejan WhatsApp como herramienta ahora con el cambio de políticas. ¿Que manejan SAP? WhatsApp. 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 Ok. Es que las dos veces se cortó exactamente cuando comentara. Bueno, mira que WhatsApp es, cuando miramos WhatsApp, es una herramienta que desde el principio buscaba básicamente la privacidad
de las informaciones, el contenido de informaciones que son transmitidas por ahí, ¿verdad? Entonces, desde su concepción, WhatsApp es una herramienta basada en criptografía, en cifrado, ¿ok? Entonces, la comunicación se supone, ¿ok? Así lo dice WhatsApp, así lo dice Facebook, porque WhatsApp es una empresa de Facebook. Se supone que sea una herramienta cifrada punto a punto, fin a fin, ¿ok? Entonces, cuando yo envío un mensaje a mi esposa, se supone que este mensaje esté cifrado desde mi dispositivo hacia el dispositivo de mi esposa y que nadie más sepa qué contiene este mensaje, ¿ok? Esta tecnología fue desarrollada desde el principio con esto en mente. A la cabeza de los ingenieros que montaron esta herramienta, esto estaba desde el principio en mente, ¿ok? Entonces, incluso esta herramienta incluye un tema que es de la cifra, el certificado utilizado para que este mensaje, esta transmisión sea cifrada, está almacenado en los dispositivos. Entonces, no es un certificado público conocido, de manera que no se puede interceptar este tipo de mensaje y saber el contenido. Entonces, sí, WhatsApp es un vector que transmite informaciones sencilla y muy difícil de manejárselo. Desde el punto de vista de la empresa, hay estrategias de contener eso. Básicamente desde el punto de vista de contener la utilización de la plataforma. No es simple, no es posible, en verdad, controlar el contenido de todo lo del tráfico que pasa por WhatsApp, porque simplemente si no podemos interceptar esta sesión cifrada, no podemos controlar el contenido de eso, ¿verdad? Entonces la estrategia pasa por, primero, controlar la utilización, entonces permitir o no la utilización de WhatsApp en las partes de la red donde eso se lo haga seguro. La segunda cosa es controlar la utilización de eso en los dispositivos, o sea, por ejemplo, yo utilizo WhatsApp desde mi computadora todo el día. La estrategia que tenemos aquí es que la protección del endpoint tiene control sobre los archivos que son ejecutados desde ahí. No es posible monitorear que se está trafegando información de mensaje. ¿Okay? Entonces, tú tienes que medir cuán importante la utilización de la herramienta es para tu empresa, para la red, y permitir bajo esta concepción, entonces permitir la utilización sabiendo que interceptar y controlar la información que está ahí dentro no es posible. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque WhatsApp, como Signal, como Telegram, esta herramienta todas fueron construidas con privacidad como principio básico. Entonces, son todas cifradas y no se puede interceptar eso. ¿Ok? Bueno, adelante entonces aquí para la última parte aquí de la presentación y finalizando. Entonces, dentro de este punto ahí de informaciones, este punto de vista de SonicWall, donde acumulamos las informaciones, nosotros sabemos, y por supuesto, nosotros como empresa y nosotros profesionales de seguridad, sabemos que los puntos de contacto por donde las tecnologías son utilizadas, se explotó. Entonces tenemos diversos puntos de contacto. Un usuario que estaba antes básicamente por detrás de un perímetro protegido por un dispositivo de seguridad de red, ahora está atrás de un email que está no necesariamente bajo la empresa, por ejemplo, su correo electrónico a la nube, está utilizando por un celular, un smartphone que no está bajo la empresa, está bajo un Wi-Fi que puede estar en cualquier punto, los IoTs, endpoints, o sea, la camada de contacto es mucho más grande que originalmente era con la parte de la red confinada del cliente. Y por supuesto, los vectores, los elementos de ataque,
están aprovechando la vulnerabilidad específica de cada uno de esos puntos. Entonces, por eso tenemos tantos eventos, a través de nuestro monitoreo, vemos tantos incidentes diferentes, porque cada uno de estos vectores explota a una particularidad de cada uno de esos puntos de contacto. Es así que, entonces, una estrategia de protección de un vector que explota al email, al correo de la empresa, puede no ser efectivo si estamos protegiendo conectividad por Wi-Fi, o si tenemos protección para endpoints y todo se hace a través de la red aquí, bajo la cual están los endpoints. Entonces, tenemos que utilizar esta estrategia de manera diferente. Y por eso, entonces, nosotros utilizamos una estrategia de inteligencia distribuida y compartida, ¿ok? Todos los equipos de Sonicon, de toda la tecnología, comparten de una tecnología que está almacenada al que llamamos Capture Labs. Es nuestra base de conocimiento, es donde acumulamos informaciones por los 30 años de existencia de Sonicon. Entonces, todo que descubrimos a la red de todos los clientes que tenemos por el mundo, y tenemos millones de dispositivos instalados, está almacenado y acumulado por acá, ¿ok? Esta información toda es informada por todos nuestros dispositivos de seguridad, ¿ok? Bajo esta información, nuestra estadística dice que por lo menos el 99% de todo que vemos es mitigado inmediatamente, porque ya lo conocemos. Entonces, bloqueamos y ahí está protegido el cliente. Pero mira, 1%. El 1% sigue sin identificado. Si miramos en los números que comenté en el inicio de esta discusión, estamos hablando ahí de miles de eventos diarios. Y para que tú tengas un problema, es suficiente que apenas uno de esos eventos llegue a tu red. ¿Ok? Entonces, para este 1% que no se conoce, entonces utilizamos la estrategia de sandbox. ¿Ok? Y además del RTDMI, donde básicamente aquellos contenidos que nosotros no estamos seguros, que no conocieron, aquí a través de esta base de conocimiento, sometemos a pruebas. Entonces, ejecutamos los archivos, verificamos su comportamiento, identificamos eso y ahí entonces bloqueamos eso y garantizamos al cliente que estas amenazas que hasta este momento no eran conocidas, sean identificadas y mitigadas. Y no importa si eso está pasando por email, si eso llegó por un smartphone que el cliente estaba utilizando, si estaba en la aplicación por nube, no importa. No importa desde dónde salió la amenaza, nosotros la identificamos y sometemos aquí. Y eso entonces entrega el 100% de seguridad que el cliente busca. El más próximo posible del 1%. ¿Ok? Es muy importante. Perdón, se nos acaba el tiempo. Necesitamos meter el examen porque si no se nos va a cortar la plataforma. ¿Sí? Okay. Entonces, Pati, ¿me ayudas, por favor, a aventar el examen para que los asistentes lo contesten? Agradecerles de antemano su asistencia. Muchas gracias. Por ahí el resultado de este examen se les hará llegar vía correo, al igual que la tarjeta de las personas que salieron ganadoras. Y pues nuevamente invitarlos a nuestros próximos cursos. Por ahí por medio del chat mi compañera Patti les hará llegar las ligas. Y también pedirles de favor, muy, muy grande favor, que nos ayuden a contestar la encuesta de satisfacción al final. Para nosotros es muy importante, ya que con ello podemos ir mejorando cada vez más. Y agradecerles a Edilson, muchas gracias por la presentación, por el tiempo.